Bueno, en este momento les contaré los conceptos de base de datos. Su servidor, Abraham Luis López. Comencemos. ¿Qué es base de datos? Una base de datos es una colección de informaciones homogéneas. Se puede decir que son repósitos estructurados de datos de forma sistematizada donde se almacenan y se puede recuperar de forma rápida. Estos son unos tipos de base de datos, ejemplos. El registro de estudiantes de un colegio, universidad, el registro de pacientes de un consultorio médico u hospital, la base de datos de libros y revistas de una biblioteca o librería, los estados de cuenta bancarias de los clientes o una institución financiera. La evolución de base de datos. El origen de base de datos. Comencemos con esto. Los orígenes de base de datos se remontan a la antigüedad, donde existían las bibliotecas, toda clase de registros. También se puede decir que estaban guardados en libros, en revistas, en papeles, guardados en las bibliotecas o en oficinas. Esto es para recoger informaciones que les servía a las personas de ese tiempo, ya que ese se podría decir que era sus bases de datos, pero eran guardados en libros, en revistas, en papeles, pero en bibliotecas. ¿Cuál fue la primera base de datos que existió? Todo empezó en Nueva York en el año 1804. Esto se podía decir que se puede concretar el año y el lugar exactos donde podemos encontrar el origen actual de base de datos. En ese entonces la sociedad han tenido necesidad de cosechar datos e información y es cuando entra Ernest Olin Reed y tenía mucho que decir porque fue uno de los primeros en crear, en basarse, en empezar la base de datos, ya sea digital o uno de los principios para llevar a cabo ese proyecto. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó, se podría decir, Ernest Olin Reed? Fue uno de los creadores de la máquina automática de tarjetas perforadas. Fue uno de los orígenes principales para hallar el origen de base de datos actuales, ya que ahí se podría guardar las informaciones y podría proceder a la base de datos. Su desarrollo y se podría decir que igual su conclusión. Lo más importante de todo es que nadie más avanzó en una dirección en décadas posteriores, ya que tuvieron que pasar 70 años hasta en 1950 para que se dieran cuenta de las cintas magnéticas, un tipo de medio o soporte de almacenamiento de información que se grababa en pistas sobre bandas plásticas en un material magnético para que así se guardaran información, grabaciones o podría decir que el avance hacia base de datos en ese entonces. Conclusión, puedo decir que a lo largo del descubrimiento de muchos y a la vez el descubrimiento de los años tuvieron que pasar mucho para que pudieran pasar a lo grande en base de datos, a la digitalización, ya que en ese entonces era una década que no existía la digitalización hasta 1980 en hoy, hasta 2021, que ya se pueden encontrar base de datos.